lo que muchos se preguntan, a partir de lo que presentó Arroyo Salgado, bueno, y ahora en todo caso se lo voy a preguntar, si es posible disfrazar un crimen, un asesinato, como un suicidio, ¿no? Pero antes de eso, muchos se preguntan, bueno, hay cosas que no cierran en la hipótesis del suicidio, entre comillas, de Nisman, entre otras cosas porque no dejó una carta, porque tenía el proyecto al día siguiente de presentar ante el Congreso. ¿Usted ha hecho, digamos, algún perfil psicológico de Nisman? ¿Ha visto un poquito el caso desde ese punto de vista? Sí, en realidad todo eso es lo que se llama, y hasta mediáticamente, autopsia psicológica. ¿Qué es una autopsia psicológica? Es el paralelo. ¿Qué es una autopsia? La autopsia es algo, se dice que es la información que da un paciente que ya no es paciente, que no puede responder. La autopsia psicológica es más o menos eso, es decir, obviamente no le podemos preguntar a alguien que no está vivo cosas, necesitamos saberlo en base a sus antecedentes, a sus hechos, a diversas cuestiones, hoy a Internet, a los medios virtuales y demás. Eso que da una factibilidad, por ejemplo, de que algo pase o no. En el caso concreto del suicidio, que es un hecho, es el hecho quizás más dramático dentro de la psiquiatría y dentro de la psiquiatría forense, hay probabilidades. De hecho, usamos escalas para medir esas probabilidades, y eso no significa, es decir, es una ciencia, no significa que sí o no, significa que hay más tendencia a que algo pase o no. Es altamente o es muy infrecuente que una persona que no tiene antecedentes, que no tiene medicación, que no está bajo efectos de algún fármaco, por eso las pericias toxicológicas también eran muy importantes, cometan un suicidio. Lo de la carta quizás sea secundario, quizás lo anecdótico. Aún teniendo dos hijas chicas. Claro, porque justamente hoy se pueden enviar mensajes de infinitas maneras y hay diversas variedades de suicidio. Por ejemplo, los suicidios que tienen un fin de venganza, entre otras cosas, justamente lo que buscan es demostrar herir a personas queridas y demás. Así que podría haber sido esto. Ahora, estamos hablando de alguien, no solamente que tenía proyectos concretos y remotos o a mediano plazo, sino concretos a muy corto plazo, hacer la compra del día siguiente, que no tenía un antecedente particular en cuanto a una medicación, que vuelvo sobre esto, que no había elementos. Ustedes recuerden que los días anteriores se insistió mucho, se intentó mucho hablar del consumo de alcohol, inclusive hasta el absurdo de plantear una alcoholemia en estómago, cosa que es como hablar de contenido de materia biliar en cerebro, es decir, era un absurdo, para tratar de pensar, bueno, esta persona, abrumado por las circunstancias, hizo eso. Bueno, todo eso no existía. Después, los factores de personalidad, que de hecho salieron muchas personas a hablar, son de la persona, es decir, el cuadro de suicidio es un cuadro máximo, severo, clínico, severo, extremo. ¿Y está vinculado con la depresión? Está mayormente vinculado con la depresión, hoy muy frecuentemente vinculado con las toxicomanías en jóvenes, hoy vinculados con una serie de episodios que pueden tener hasta cuadros orgánicos, por eso la pericia era importante. Imaginemos que hubiese tenido un tumor frontal, también hubiese sido importante. Todo esto queda descartado. ¿Implica que no puede haber cometido suicidio? No, y ahí es donde se empiezan a extrapolar con los otros elementos de la pericia, ¿no? Acá hay dos elementos, claro, de la pericia que Arroyo Salgado utiliza como muy fuerte, diciendo a Nisman lo mataron, ¿no? Después algunos dicen, bueno, que forzó las cosas porque los peritos de Arroyo Salgado decían que era poco probable el suicidio, pero que no aseguraban que a Nisman lo hubiesen matado. Después los propios peritos salían a decir que habían falseado o habían circulado eso como una operación, que en realidad ellos estaban seguros de que a Nisman lo había matado. Pero, ¿cuáles eran los dos elementos? Uno, que no había pólvora en la mano de Nisman. Por lo menos las pruebas y contrapruebas no encontraron la pólvora en la... dio negativo. Exactamente, el barrido electrónico. Los barridos, vamos. Y dos, que Arroyo Salgado dice no hubo rigor mortis. Es decir, no estaba gatillado el dedo, que es típico en algunos casos de suicidio. Esa que era una prueba bastante contundente, porque es muy difícil de imitar, eso no estaba. En realidad hasta sería más probable, pero hay dos más importantes. Una es la posibilidad que el cadáver haya sido movilizado, y los que no tenemos la pericia en sí mismo, esto implicaría cosas que pueden ser tan groseras como los cadáveres, en realidad, cuando después de pasadas ciertas horas por cuestiones de fuerza de gravedad, padecen una serie de fenómenos justamente ligados a la fuerza de la gravedad en la sangre y en los órganos, que implican que justamente va cayendo y deja manchas. Eso se llama livideces. Si yo encontrara esas manchas para arriba, obviamente algo pasó. Eso sería una.
Si pasara esto, bueno, obviamente habría sido movilizado y habría sido movilizado por alguien, no por la misma persona. Pero la segunda y más importante es el establecimiento, y ahí sí hay una diferencia importante aparentemente con lo que pone el cuerpo médico forense, porque no olvidemos que no tenemos el dato del cuerpo médico forense, tenemos la referencia de la fiscal. La gente del cuerpo médico forense es muy buena, es raro que no hayan visto un periodo agónico. Agónico que es que tardó un tiempo en morir, y esto hasta sería coincidente con el tipo de lesión que figura. Es decir, las lesiones suicidas en cráneo son lesiones mucho más profundas. Por eso inclusive el sujeto que comete suicidio con un arma de fuego hasta busca otras posiciones, ¿no?